tornado es una masa de aire con alta velocidad angular cuyo extremo inferior está en contacto con la superficie de la Tierra y el superior con una nube cumulonimbus o, excepcionalmente, con la base de una nube cumulus. Se trata del fenómeno atmosférico ciclónico de mayor densidad energética de la Tierra, aunque de poca extensión y de corta duración, desde segundos hasta más de una hora. Los tornados se presentan en diferentes tamaños y formas, pero generalmente tienen la forma de una nube embudo, cuyo extremo más angosto toca el suelo y suele estar rodeado por una nube de desechos y polvo, al menos, en sus primeros instantes. La mayoría de los tornados cuentan con vientos que llegan a velocidades de entre 65 y 180 km por hora, miden aproximadamente 75 metros de ancho, y se trasladan varios kilómetros antes de desaparecer. Los más extremos pueden tener vientos que pueden girar con velocidades de 450 km por hora o más, medir hasta 2 km de ancho y permanecer tocando el suelo a lo largo de más de 100 km de recorrido. Entre los diferentes tipos de tornados están las trombas terrestres, los tornados de vórtices múltiples y las trombas marinas. Estas últimas se forman sobre cuerpos de agua, conectándose a cúmulos y nubes de tormenta de mayor tamaño, pero se les considera tornados porque presentan características similares a los que se forman en tierra, como su corriente de aire en rotación en forma de embudo. Las trombas marinas por lo general son clasificadas como tornados no supercelulares que se forman sobre cuerpos de agua. Estas columnas de aire frecuentemente se generan en áreas intertropicales cercanas a los trópicos o en las áreas continentales de las latitudes subtropicales de las zonas templadas, y son menos comunes en latitudes mayores, cercanas a los polos o en las latitudes bajas, próximas al ecuador terrestre. Otros fenómenos similares a los tornados que existen en la naturaleza incluyen al guснado, microráfaga, diablo de polvo, remolino de fuego y de vapor. Los tornados son detectados a través de radares de impulsos Doppler, así como visualmente por los cazadores de tormentas. Se les ha observado en todos los continentes excepto en la Antártida. No obstante, la gran mayoría de los tornados del mundo se producen en la región estadounidense conocida como Tornado Alley y es seguida por el pasillo de los tornados que afecta el noroeste, centro y noreste de Argentina, sudoeste de Brasil, sur de Paraguay y Uruguay. En Sudamérica Uruguay es, por sus dimensiones, el único país sudamericano en que la totalidad de su territorio nacional se encuentra bajo el área de influencia del pasillo de los tornados 3-4-5. También ocurren ocasionalmente en el centro sur y este de Asia, sur de África, noroeste y sudeste de Europa, oeste y sudeste de Australia y en Nueva Zelanda. 6. Existen varias escalas diferentes para clasificar la fuerza de los tornados. La escala Fujita-Pearson los evalúa según el daño causado, y ha sido reemplazada en algunos países por la escala Fujita mejorada, una versión actualizada de la anterior. Un tornado F0 o F0, la categoría más débil, causa daño a árboles pero no a estructuras. Un tornado F5 o F5, la categoría más fuerte, arranca edificios de sus cimientos y puede producir deformaciones estructurales significativas en rascacielos. 7. La escala Torro va del T0 para tornados extremadamente débiles al T11 para los tornados más fuertes que se conocen. 8. También pueden analizarse datos obtenidos de radares Doppler y patrones de circulación dejados en el suelo, marcas cicloidales, y usarse fotogrametría para determinar su intensidad y asignar un rango. 9. Etimología editar. La palabra tornado es un représtamo del inglés, al que llegó a partir del español tronada, que, según la RAE, se refiere a una tempestad de truenos. 10. La metátesis se debe indudablemente a una reinterpretación de la palabra bajo la influencia de tornar. Un tornado no necesariamente es visible. Sin embargo, la baja presión atmosférica que hay en su interior y que provoca la alta velocidad del viento, de acuerdo con el principio de Bernoulli, así como su rápida rotación, debido al equilibrio ciclostrófico, generalmente causan que el vapor de agua en el aire se vuelva visible al condensarse en forma de gotas de agua, tomando la forma de una nube embudo o un embudo de condensación. 17. Cuando una nube embudo se extiende por lo menos a la mitad de la distancia entre el suelo y la base de la nube, que suele ser de menos de 2 kilómetros, 18 se le considera un tornado. 19. Hay ciertos desacuerdos sobre la definición de nube embudo y embudo de condensación. De acuerdo con el Glossary of Meteorology, una nube embudo es cualquier nube en rotación que cuelga de una cumulus o una cumulonimbus, y por lo tanto la mayor parte de los tornados quedan incluidos bajo esta definición.
20 Entre muchos meteorólogos, una nube embudo se define estrictamente como una nube en rotación no asociada con fuertes vientos en la superficie, y un embudo de condensación es un término utilizado para cualquier nube que esté girando debajo de una nube cumuliforme. 14. Los tornados con frecuencia comienzan siendo nubes embudo sin fuertes vientos en la superficie, no obstante, no todas ellas se terminan convirtiendo en un tornado. De cualquier forma, muchos tornados son precedidos por una nube embudo. La mayor parte de ellos producen fuertes vientos en la superficie, mientras el embudo visible sigue estando apartado del suelo, por lo que es difícil distinguir la diferencia entre una nube embudo y un tornado a la distancia. 14. Los tornados emiten en el espectro electromagnético, y se han detectado emisiones de señales radioatmosféricas y de campo eléctrico. 48-50-51 También se han observado correlaciones entre tornados y patrones de la actividad de los rayos. Las tormentas tornádicas no contienen más rayos que otras tormentas y algunas celdas tornádicas nunca los producen. Generalmente, la actividad de rayos que van de la nube al suelo, cloud to ground, o CGE, decrece cuando un tornado alcanza la superficie y regresa a su nivel normal cuando el tornado se disipa. En muchos casos, tornados y tormentas eléctricas de gran intensidad exhiben un incremento y dominancia anómala de polaridad positiva en las descargas de tipo CG. 52 El electromagnetismo y los rayos tienen poco o nada que ver directamente con aquello que provoca la aparición de tornados, ya que estos son básicamente un fenómeno termodinámico, aunque posiblemente hay conexiones con la tormenta y el ambiente afectando a ambos fenómenos. En el pasado se ha reportado presencia de luminosidad, y es probable que se deba a confusión en las identificaciones con fuentes luminosas externas como rayos, luces urbanas y destellos de instalaciones eléctricas dañadas, ya que las fuentes internas rara vez son reportadas y no se sabe que hayan sido documentadas. Además de los vientos, los tornados también presentan cambios en variables atmosféricas como temperatura, humedad y presión. Por ejemplo, el 24 de junio de 2003, cerca de Manchester, Dakota del Sur, una investigación registró un déficit de presión de 100 bar. La presión disminuyó gradualmente a medida que el vórtice se acercaba y luego bajó extremadamente rápido a 850 bar en el centro del violento tornado antes de aumentar rápidamente al alejarse el vórtice, resultando en una gráfica de la presión en forma de V. Al mismo tiempo, la temperatura tiende a decrecer y el contenido de humedad a aumentar en la vecindad de un tornado. ¿Te ha gustado el video? Si es así, no olvides suscribirte y dejar tu grandioso like.